¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido transcurriendo el día? ¿Fue no tan malo el lunes o fue peor de lo que se esperaba? Yo espero que no haya sido demasiado fea la jornada, ¿no? Iba a preguntarles algo, pero no lo voy a hacer, porque sería un compromiso. Iba a preguntarles, o no lo hago, no sé qué hacer. ¿Cuántos de ustedes son ordenados? No pueden mentir porque está la gente de al lado que va a decir, ¿cuento con mucha gente ordenada en esta? Son poquitos, ¿eh? Hay unos cuantos, sí, hay unos cuantos, eso me anima. Pero, ¿tendrían que ser muchísimos más? ¿Sí? Miren, esto está fuera de programa. Pero cuando nuestra hermana leyó antes en la introducción general que hizo, lo de que Dios creó la tierra desordenada, me subió adrenalina por dentro de mí. Porque yo sé que en muchas de sus Biblias pone que Dios creó la tierra desordenada. Y muchas Biblias dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba en un caos, desordenada. Es decir, que cuando Dios creó la tierra era un desastre, un desorden, un caos. Y lo he oído muchísimas veces. A lo largo de la semana de la creación, Dios va poniendo orden. Miren, ese no es el Dios que yo conozco. De verdad que esto está fuera de programa. Ha sido al oír lo de desordenada, ya me había olvidado que eso se decía muchas veces, ¿no? Miren, las palabras en hebreo es tohu va bohu. Eso es lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. Versículo 2. Y la tierra estaba tohu va bohu. ¿Qué significa eso en hebreo? Dice que la tierra estaba improductiva y vacía. Es decir, no tenía vida, ni podía tener vida en las condiciones en las que estaba. Pero eso no tiene nada que ver con el desorden. Si justo vamos a presentar a un Dios de orden. Entonces, un Dios de orden que empieza a crear nuestra tierra en desorden. La crea desordenada para luego ordenarla. No, al menos no sé si ese es el Dios que yo conozco. Además que en la Biblia no pone desorden. Las palabras en hebreo, repito, tohu va bohu, significa, cuando uno hace una traducción lo más literal posible, que la tierra estaba deshabitada y en las condiciones en que estaba no podía ser habitada. Es decir, tohu va bohu se aplica muchas veces para describir el desierto. Ustedes saben que en el desierto hay muy poca vida y en las condiciones medioambientales del desierto poca vida puede haber. Entonces, cuando aparecen esas palabras al principio del versículo 2, está describiendo una tierra que está vacía, deshabitada y además estéril, esa es la palabra. Es decir, en esas circunstancias en las que está, no puede tener vida. Y digo esto porque yo voy a hablar esta noche de un Dios de orden. ¿Y saben una cosa? No puede haber vida, hablábamos esta mañana de la vida, no puede haber vida sin orden. Para que la vida pueda estar en su cuerpo tiene que estar en orden. Para que una bacteria pueda estar viva, la bacteria tiene que estar en orden. Una sola célula de su cuerpo, si no tuviera un orden interno, no podría sostener la vida. Esta mañana hemos dicho que no sabemos qué es la vida, pero sí hemos dicho alguna cosa sobre la vida. Y hemos dicho que para que la vida pueda estar en el cuerpo, tiene que tener un mínimo de ambiente interno para poder sostener la vida, si no, esta no se mantiene. Así que es un Dios de orden, y tiene que ser de orden para que pueda haber vida. No puede haber vida en el desorden. Miren ustedes, el sistema solar. Yo no sé si se puede apagar un poquito las luces de aquí al frente. Sé que para grabar, mala cosa, pero es que no se pueden ver bien las diapositivas. Yo les he puesto mucho colorido y muy vistosas, y cuando las veo, pues la verdad es que, bueno,
El sistema solar es un sistema de orden. No se pueden imaginar el orden que hay ahí en esos planetas y en esos mundos, para que no choquen, no colisionen entre sí. Hay unas leyes matemáticas, sigue una progresión geométrica, dónde está Mercurio, dónde está Venus, la Tierra, dónde está Marte, Júpiter, Saturno, las órbitas alrededor del Sol están muy bien puestas, muy bien ordenadas, porque si no esto sería un desastre, estaríamos de colisión en colisión. Y la vida necesita un planeta en orden para sostenerse. No solamente hace falta que haya orden interno para que estemos vivos, sino para que la vida permanezca en este planeta tiene que tener una seguridad. Y si no hay orden en los demás planetas, en cualquier momento podríamos cruzar la órbita de un planeta con otro y tener una colisión. Así que tiene que haber orden en todo el sistema solar para que la vida permanezca en este planeta con seguridad. Pero es que además hay orden. No es que tiene que haber orden, es que cuando se estudia el sistema solar uno ve que hay un orden maravilloso en todos sus astros que giran alrededor del Sol. Resulta que el Sol no está solo, aislado, sino que forma un conjunto, pertenece a un conjunto de soles, que es lo que llamamos galaxia, como la que tienen ahí al frente. Esa es la galaxia, una de las más bonitas que podemos ver, la galaxia de Andrómeda. Esa galaxia está formada por millones y millones de estrellas. Las estrellas no están sueltas por el espacio, por el universo, están agrupadas en galaxias. Nuestro Sol no está suelto en el universo, sino que forma parte de la Vía Láctea, que es la galaxia a la que nosotros pertenecemos. De manera que hay orden en el universo. Y las galaxias tampoco están sueltas. Miren, nuestra galaxia está, aquí la tienen, no sé si la alcanzan a ver. Bueno, ven en el centro más o menos la Vía Láctea, tiene una forma de estrella amarillo verdosa. Bueno, pues ahí está nuestra galaxia y ahí con ella estamos nosotros. Y todos esos cuerpos que ven azulados, rojizos y amarillo verdosos son galaxias que forman parte de nuestro grupo local, que se llama así. Es decir, las galaxias tampoco están sueltas como las estrellas, sino que están agrupadas y nuestro grupo de galaxias al que pertenece nuestra Vía Láctea le hemos dado el nombre de grupo local. Pero hay más grupos locales. Miren, aquí tienen un mapa que no se ve con toda la... Bueno, como yo quisiera que se pudiera ver, pero por lo menos ahí están viendo unas manchas blancas. Son supercúmulos. Es decir, se agrupan grupos locales y forman un supercúmulo. Y el universo está lleno de supercúmulos. Pero ¿estoy consiguiendo explicar el orden del universo? No hay nada por ahí suelto. Los sistemas se agrupan alrededor de una estrella, las estrellas se agrupan en torno a una galaxia, las galaxias se agrupan en un grupo local, los grupos locales se asocian y forman un supercúmulo y el universo está lleno de supercúmulos. Un orden perfecto. No tengo el tiempo para dedicarme solamente a cada ejemplo y profundizar como merece, pero créame, el universo es un universo de orden. Es la única manera que puede sostener este universo la vida. Materia amorfa y cristalina. ¿Saben cuál es la diferencia entre una piedra cualquiera y un cristal? En que una piedra cualquiera los átomos no están ordenados. Todos los átomos que están revueltos forman una piedra. Pero cuando están ordenados forman el diamante. O el cristal de cuarzo que tienen ahí en esa fotografía. Nosotros nos encanta cuando vemos los cristales en la naturaleza, son preciosos. Pero son preciosos porque sus átomos están ordenados. El orden de sus átomos son los que dan la belleza al mineral. Aquí tienen en este esquema, ahí tienen un cubo de pirita. Esos dos cubos que ven ustedes son cubos de pirita. Y ese mineral tiene ese cubo tan perfecto porque sus átomos componentes están ordenados.
Y el orden le da esa preciosidad al mineral. Miren lo que dice este texto de Elena G. de White. A la vista de aquel, refiriéndose a Dios, que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia, una lección de la naturaleza. No hay nada sin importancia. Nosotros los seres humanos somos los que vamos detrás siempre de lo que es importante. Y así nos va. En la naturaleza nada deja de ser importante. Se ven, miren lo que dice Elena G. de White, se ven orden y perfección en toda su obra. Tanto si hablamos de galaxias como si hablamos de átomos. Y Dios ha sido capaz de dedicarle tiempo a ordenar el universo como a ordenar los átomos que forman parte de la materia. ¿Han visto alguna vez estos cristales? Es una maravilla, ¿no? Son muy conocidos por todos nosotros. Son los cristales del hielo y de la nieve. Cuando podemos verlos con un microscopio adecuado, miren qué preciosidad. Pues esa preciosidad se debe al orden. Miren si Dios ya no sabía de esto. Miren, dijo Dios a Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Estamos hablando de la época de cuando Moisés escribió el libro de Job. El libro de Job fue escrito por Moisés, juntamente con Génesis. Esos dos libros fueron escritos en el tiempo que estuvo Moisés en la tierra de Madián. Así que imagínense si nos vamos hacia atrás en la cultura. ¿Qué sabían entonces de la nieve? Y esos cristales que acabamos de ver, ¿qué sabían en aquella época? Y mire lo que dice Dios a Job. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo? ¿Lo has visto eso? Claro que Job no lo había visto. No lo podía ver. A simple vista no se podía ver. Pero mire qué dice a continuación. Eso me puso la carne de gallina cuando lo leí por primera vez. Lo leí por primera vez. Que tengo reservados, esos tesoros de la nieve y del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Y qué casualidad que hoy podemos ver esos cristales. Ya Dios le dijo a Job, ¿has visto esto? Demasiado sabía Dios que no lo había visto. Pues esos tesoros los tengo reservados para los tiempos del fin. Y nosotros lo estamos pudiendo ver. No está mal eso, ¿no? Es una pista de que estamos en los tiempos del fin. Dice, tengo esos tesoros reservados para el tiempo de angustia. ¿Y los estamos pudiendo ver hoy? Vamos a ver, a mí me encanta la molécula del ADN. Bueno, todos los biólogos tenemos una debilidad por esta molécula. Nos parece una molécula tan sabia, tan bien hecha, tan bien estructurada, tan organizada. Piensen que en el ADN está toda la información de lo que son ustedes. Cuando ese espermatozoide y óvulo se juntan para formar un cigoto y una nueva vida, cada uno tiene la mitad de la información. Esas dos mitades de información se juntan y el resultado es cada uno de ustedes o yo. Y entonces, según lo que está escrito ahí en el ADN, como el plano de un arquitecto, el cuerpo de su madre empieza a construir. Y la mía. Empieza a construir. Según lo que está ahí escrito. En el ADN está la información de lo que son ustedes o yo. Es una molécula espectacular. Y cómo se comporta es increíble. Cómo dirige a la célula. Es como la mente, el cerebro de la célula. Ahí se gestiona todos los asuntos que realiza la célula. Bueno, pues este ADN, ¿saben ustedes una de las cosas que me gustaba explicar en clase cuando daba clases de biología? Era estudiar cómo está esa molécula de plegada. Cómo está de ordenada para que pueda entrar en el núcleo, porque es una molécula muy grande. Si estuviera toda amontonada, no cabría en el núcleo. Y entonces tiene un sistema de pliegues, que no se preocupen que no lo vamos a explicar, aunque me tienta, porque es una preciosidad. ¿Cómo está el ADN plegado? Ahí tienen un esquema de los pliegues, aunque no los vamos a explicar. Y gracias a esos pliegues se forman los cromosomas. El cromosoma no es otra cosa que ADN plegado.
Y gracias a eso puede estar toda la información, que es muchísima información, puede estar en muy poco espacio. Fíjense cómo es nuestro Dios. Y esto me recuerda una experiencia que se ha leído en el texto introductorio. Miren lo que dice. Simón Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No estaba con los lienzos, y me llamó la atención, sino doblado y aparte. Y uno dice, sí, pero ¿y lo que había en el suelo? ¿Saben que he tratado yo de buscar dibujos en los que yo vea eso doblado y plegado y no lo he visto? Más que en 2 o 3 dibujos, miren. Miren lo que dice Elena G. White, y ahora les pongo los dibujos. Los lienzos mortuorios, dice Elena G. White, en El deseo de todas las gentes, no habían sido arrojados con negligencia a un lado. Jóvenes, adultos, tomen nota de esto. No habían sido arrojados con negligencia a un lado cuando Jesús resucitó, sino cuidadosamente doblados. Que este texto va muy rápido. Muchas veces uno no se para a leerlo. Cada uno en un lugar adecuado. Una cosa quedó en el suelo y otra cosa quedó arriba. Un ángel entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús en el momento de la resurrección. Pero escuchen bien, fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. Así que cuando Jesús resucitó, no sé, el ángel le ayudó a quitar todo aquello y quedó como quedó, se quitaría el sudario y se quedó donde quedó y Jesús se salió de la tumba. Miren, Jesús es nuestro creador. Cuando yo estudio el orden de la naturaleza veo un Dios ordenado y me llamó mucho la atención en una cosa así tan sencilla que Jesús se tomara la molestia de dejar ordenada su ropa. Bueno, la ropa, lo que le habían puesto para cubrir su desnudez. Y lo había doblado y se había tomado el tiempo para dejarlo en su sitio. Miren, he tratado de buscar láminas que representen la tumba vacía y miren lo que me encuentro. Un montón de harapos de ropa toda metida por ahí. Eso me recuerda a las habitaciones de mis hijos cuando eran adolescentes. No sé si está por aquí alguna de las preceptoras o preceptor, pues más de una habitación no aparece así de vez en cuando. Ay, ese no es el Dios que yo conozco. Por eso cuando he oído lo del relato de desordenada y vacía, hasta en un detalle como este, Dios se tomó la molestia de doblar y dejar las cosas ordenadas. Miren, afortunadamente hay algún artista que ha querido ponerlo ordenado. Ahí tienen algunos lienzos que han sido ordenados. Así que al menos encontré 3 dibujos donde estaban los lienzos y el sudario ordenado. Bueno, seguimos con el orden de la naturaleza. Hemos repasado así rapidito el universo, hemos repasado un poco los cristales, los minerales. Vamos un poquito ahora con las plantas y los animales. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. Y ahí tienen ustedes un dibujo de lo que es un fractal. Es decir, un árbol, la forma de crecer el árbol, el orden en que crecen las ramas de un árbol o las raíces de un árbol, es un fractal. Es decir, el árbol no crece de cualquier manera. A nosotros nos parece que el árbol tira por aquí, por allá, yemas y crece. No. Sigue un orden determinado. Y los matemáticos han encontrado ese tipo de orden. Y a esto le llaman, por ejemplo, fractal. Aquí tienen algunos ejemplos de fractales. Las ramas de los árboles, todo el sistema de nervios de una hoja. Aquí tienen la costa, por ejemplo, aquí tienen un pulmón, esta hoja de helecho, el brócoli de aquí del centro. Es decir, ustedes pueden observar esa manera ordenada de crecer y desarrollarse o de formarse cosas naturales
siguiendo el sistema fractal. Luego hay otras formas, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es aquella sucesión de números naturales en la que cada número es la suma de los dos anteriores, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, conocida como la secuencia áurea, que crea y da lugar a la proporción áurea que todo el mundo o mucha gente conoce. Eso fue un descubrimiento. No crean que esto que le estoy hablando de los sistemas fractales y ahora la sucesión de Fibonacci es una cosa que hemos sabido siempre. Es orden que vamos descubriendo. Primero creemos que la naturaleza es de aquella manera. Y conforme la vamos estudiando y profundizando más en ella, nos damos cuenta de que obedece a fórmulas matemáticas y a un orden exquisito. Miren, aquí tienen ejemplos de la proporción áurea. Ahí tienen algunos ejemplos como el girasol o una piña o el nautilus o simplemente las 3 falanges del dedo. La longitud de cada falange sigue también un orden. Parece mentira, ¿no? Porque dice, bueno, pues son tres falanges para cada dedo, pues bueno, ¿qué más da si son más largas o más cortos? No, hay una proporción. Nuestro cuerpo, yo quería solo poner una diapositiva para no cargar, no se pueden imaginar la de ejemplos que hay de eso, nuestro propio cuerpo. Por donde miren hay orden. Miren qué interesante en las flores. Las flores son realmente espectaculares, son muy bonitas, de un gusto refinadísimo de parte del Creador. Ya vamos a hablar de las flores en otro momento. Pero miren, esos se llaman diagramas florales. Esos diagramas florales siguen unas fórmulas matemáticas. La flor no es cualquier pétalo en cualquier lado y los sépalos y los estambres donde cayeron. Tienen una fórmula, tienen una proporción, tienen un orden. Y según la familia de las plantas que sea, van a encontrar un diagrama floral diferente. Las flores es una maravilla de orden. Por eso tienen belleza. Y el orden de enterramiento de los fósiles. Esto es una cosa que me está preocupando mucho. Llevo bastante tiempo detrás del orden de cómo se enterraron los fósiles en la columna geológica. Ahí tienen la columna geológica que según nuestro concepto creacionista se produjo en una buena parte durante el diluvio y entonces los fósiles fueron enterrados los animales fueron enterrados en un cierto orden. Y saben que llevamos dándole vueltas a ese orden. Los científicos les llama la atención ese orden y piensan que ese orden se debe al proceso evolutivo. Evidentemente nosotros lo vemos de otra manera. En lugar de verlo como un resultado de un proceso evolutivo, vemos un orden motivado por el diluvio. Pero como ya vamos conociendo a Dios, que es un ser de orden, me encantaría alguna vez descubrir por qué están en ese orden. Los creacionistas no somos capaces todavía de explicar por qué ese orden. Tenemos hipótesis para tratar de explicarlo, pero no voy a perder el tiempo en ninguna hipótesis porque no me gusta ninguna de ellas. Son hipótesis que hacen agua por todos los lados, y nunca mejor dicho, ¿no? Pero los fósiles en la columna geológica guardan un orden. Fueron sepultados en cierto orden. Ni siquiera la naturaleza muerta está desordenada. Es increíble. Conforme profundizas en el Creador, es increíble. Los detalles. Miren, Linneo. Ahí es un personaje que me encanta, Linneo. Linneo, 1735. Era creacionista, Linneo. La ciencia que ustedes estudian, a veces, no sé por qué razón, no se dice si eran creyentes o no. Y se estudian las leyes de Newton y no se estudia un Newton que fue un gran estudioso de la Biblia y sobre todo le encantaban las profecías y descubrió, por ejemplo, la segunda venida de Cristo y demás. Solamente se ve en un aspecto nada más. Y Linneo fue un creyente que además reconocía que la naturaleza había sido creada por Dios. Escribió su Systema Naturae, en donde establece los principales taxones en la clasificación que utilizamos todavía hoy. Miren qué bien trabajó Linneo, que hoy seguimos utilizando todo su sistema de clasificación. Miren lo que dice él. El sumo hacedor no creó a las distintas especies de una manera anárquica. Palabras de Linneo.
sino con arreglo a unos planes estructurales. Es decir, Linneo fue descubriendo el orden en la naturaleza. La clasificación natural de los seres vivos, decía Linneo, sería aquella que lograra presentar, y lo he subrayado porque no he podido evitarlo, el plan de la creación. Solo cuando hay orden usted puede descubrir si hay algo más. En el desorden no hay manera de saber nada. En el orden es como uno ve las estructuras y aparecen las hermosuras de las creaciones. Y Linneo se propuso clasificar la naturaleza para descubrir el orden de esa naturaleza, para descubrir el plan de Dios en la creación. ¡Wow! Él ya estaba haciendo naturaleza profunda. Se nos adelantó. Linneo veía en su clasificación el orden que Dios había puesto en la creación. Gracias a la taxonomía de Linneo, le debemos tanto, cada especie tiene su sitio, miren qué bonito, y se sitúa en relación con las otras según su pertenencia a un género, familia, orden, clase, filum o tipo y reino. Es decir, él logró poner a cada animal y a cada planta en el lugar que le correspondía y los dividió y clasificó en grupos, en familias. Al tener ordenados a miles y miles de especies, ¿se imaginan qué trabajo se dio Linneo? Al tener ordenados a miles y miles de especies, se podía contemplar por primera vez, el ser humano esto lo veía, por primera vez, una panorámica de la vida. ¡Qué maravilla! Al tener todos los seres vivos clasificados y agrupados en grupos, por fin se podía ver un panorama general de lo que eran los seres vivos, que a su vez permitía comparar a unos grupos con otros, poniendo en evidencia las similitudes y las diferencias entre los diferentes grupos de organismos. ¿Le debemos tanto a Linneo? Pero ¿saben lo que le motivó para hacer este trabajo? Era su ansia de encontrar sentido a la naturaleza. Quería descubrir el plan de Dios. Miren, ahí tienen un poquito el sistema de clasificación de Linneo. La especie está abajo, varias especies se reúnen y forman un género, varios géneros se reúnen y forman una familia, varias familias se reúnen y forman un orden, distintos órdenes una clase, varias clases un filo o división y varios filos un reino. ¿A qué les suena eso? Lo que les acabo de decir, ¿a qué les suena? No hace tantos minutos que lo he dicho. El sistema solar alrededor del Sol. El Sol forma parte ¿de qué? De una galaxia. Varias galaxias de un grupo local. Varios grupos locales de un supercúmulo. Es el mismo orden que encuentran en lo grande, Linneo descubrió en lo pequeño. ¿Se dan cuenta que se nota que tiene el mismo creador? Es la misma mano que ordenó lo grande, ordena lo más pequeño. Y podríamos seguir ¿hasta dónde podríamos seguir? Porque los seres vivos están formados por moléculas, ¿no? Y las moléculas están formadas por átomos. Y los átomos están formados por partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas, ¿qué estamos descubriendo? Los quarks. Es decir, ustedes ven en lo pequeño el mismo estilo de orden que en lo grande. Es increíble. Miren, por poner algún ejemplo de grupo natural, ahí tienen el grupo de los animales acuáticos, en el sentido de los peces. Aquí está el grupo de las aves, aquí está el de los mamíferos, aquí está la de los reptiles. Podría haber puesto más, pero ya no entraban más en la diapositiva y aún así son muy chiquitos para que ustedes lo puedan ver desde donde están sentados. ¿Nosotros pertenecemos al orden de la naturaleza? Piénsenlo bien, porque no saben lo que voy a decir después. ¿Estamos en la naturaleza o fuera de ella? Vamos a ver, de esos 4 grupos, ¿en dónde estaríamos nosotros? ¿Somos peces? Respiramos por branquias, tenemos una forma fusiforme, unas aletas, vivimos en el agua. No, ¿verdad?
Bueno, pues entonces debemos de ser reptiles, porque respiramos aire, ¿no? Respiramos oxígeno del ambiente aéreo. Pero no tenemos escamas, ni ponemos huevos para reproducirnos, ni tenemos sangre fría. No somos reptiles, no. Pero quizás seamos aves. Aves sí. Tenemos plumas, ¿no? Pico, unas alas para volar. Más quisiéramos tener alas para volar. No somos aves, ¿verdad? ¿Está claro que somos mamíferos? ¿Está seguros de que somos mamíferos? Sí, que somos mamíferos. Dios nos puso ahí, dentro del grupo de los mamíferos. Tenemos todas las características de un mamífero, no algunas, todas. Pelo, sangre caliente, nos reproducimos por viviparismo, es decir, parimos las crías, tenemos una temperatura constante, etcétera, etcétera. Tenemos todas las características típicas de un mamífero. Así que Dios, cuando nos creó formando parte de la naturaleza. Ya voy a referirme dentro de un minutito algo más a esto. Así que nuestro grupo natural es el de los mamíferos. Y dentro de los mamíferos, esto se lo debemos a Linneo, no es Antonio Cremades, esto es Linneo. Es Linneo quien lo clasificó, así que yo estoy libre de culpa. Miren, vamos a ver. Hay varios órdenes y varios grupos, más grandes, más chicos, familias, etcétera. De los reinos, ¿a qué reino creen ustedes que pertenecen como seres humanos? O yo pertenezco como ser humano. Al reino vegetal, seguro. O no, al mineral. ¿A qué reino pertenecemos? Al reino animal, no tengan miedo de decirlo. ¿Ustedes saben cuál fue la peor pregunta que me hicieron nunca? Me la hicieron en la Universidad Adventista del Plata. Me llevaron a la radio y como sabían que era biólogo, el locutor así en vivo y en directo me soltó. ¿Qué es un animal? No sabía qué decir, me pasó como qué es una especie y qué es la vida. ¿Saben que esas preguntas tan básicas son las que menos sabemos contestar? ¿Qué es un animal? No sabía qué decir. Y luego pasó a la siguiente, no sé si era peor la siguiente o la primera. ¿Qué valor tienen los animales? Pues vaya problema, salí como pude, pero yo me fui muy frustrado a casa. Y desde entonces que estoy investigando para poder contestar esas preguntas. Las preguntas más sencillas de los niños son a veces las peores para contestar. Pues ese programa de radio en la UAP casi orientó el resto de mi vida profesional. Porque empecé entonces a plantearme las preguntas realmente importantes. Y no somos capaces de contestar tan fácilmente qué es un animal. Así que pertenecemos al reino animal, claro que sí, no al vegetal o al mineral. Tenemos todas las características, no las puedo citar aquí, no tenemos ya tiempo. ¿Qué somos, invertebrados o vertebrados? Claro, la diapositiva les da pista, claro, yo no les he querido torturar con un examen de zoología. Bueno, somos vertebrados, ¿no? O no tenemos hueso. Los invertebrados, como los insectos, no tienen hueso. ¿Nosotros tenemos esqueleto óseo? Sí, ¿verdad? Entonces somos vertebrados. Y vamos a ver, de los 5 grupos que hemos dicho, peces no, anfibios como las ranas y los sapos tampoco, ¿verdad? Los reptiles ya hemos dicho que no, aves tampoco, ahí vamos a parar a los mamíferos. Y ahora ustedes miren los mamíferos que hay ahí en la diapositiva, a ver, ¿a cuál de ellos se sienten más identificados? Esto que les estoy diciendo a ustedes me lo he hecho yo ya también, ¿eh? O sea que aquí no nos escapamos nadie. ¿A qué grupo creen ustedes que se parecen más? O yo me parezco más. A las ballenas, ¿no? A los cetáceos. O a los rinocerontes. O los camellos, a lo mejor. Ah, no, perdón, a los proboscidios, los elefantes. Tal vez ornitorrinco, los canguros, quizá el grupo de los roedores,
En serio, estamos haciendo naturaleza profunda. Y eso es bien lo que estoy queriendo decir. ¿A qué grupo ustedes se acercan más en su forma de ser? La mía. ¿A cuál? ¿A los primates? Y primate queda más fino, porque si decimos monos, ¿verdad? Queda... Los zoólogos a veces usamos ciertas palabritas para quedar bien, ¿no? ¿Al de los primates? Claro que sí. ¿Ustedes han ido alguna vez a un zoológico y han visitado el grupo Los Primates? Es increíble el parecido que tienen a nosotros. Yo no soy evolucionista. Yo no creo que hemos venido del mono, ¿de acuerdo? Yo no creo que ha habido un proceso de evolución. Yo creo que hemos sido creados. Pero en el plan de diseño y de orden de Dios, nosotros fuimos creados semejantes a estos animales y estos animales semejantes a nosotros, por voluntad de Dios. Y si no, ¿de dónde salen las semejanzas con ellos? ¿De dónde salen todas estas semejanzas? Mírenlo, miren ese chimpancé bonobo que se está comiendo un plátano. No me digan que ustedes y yo no comemos los plátanos de la misma manera. ¿Ah? Miren este bebé de un orangután. Miren esos ojos expresivos. Si a veces hay padres que te enseñan a su hijo y no digo lo que pienso, pero me recuerda alguna cosita por ahí, ¿no? Pero uno tiene que decir qué lindo, ¿no? Tiene que portarse bien, tiene que portarse bien. Miren este chimpancé, cómo se está comiendo la miel de este panal, cómo lo está agarrando con los dos deditos y se está comiendo pequeñas partecitas. Parece, miren estas estructuras de mano de los primates, es una mano como la nuestra, esa mano no se encuentra en los animales, en el resto, esa es una mano solo de primate. Si yo pusiera un examen a mis estudiantes, pusiera alguna mano de estas a ver cuál es la humana y cuál no, habría problema, ¿eh? Porque hay alguna mano que se parece muchísimo a la humana. Y yo no creo que eso está ahí por evolución. Yo sé que eso ha sido diseñado por el Creador. Y no me vengan con el tema del pecado, que el pecado no hace manos humanas así. ¿Sí? El pecado no es capaz de hacer que los monos tengan manos parecidas a las nuestras. Que los cristianos a veces con el tema del pecado, Lucifer o Dios, contestamos todas las preguntas sobre la naturaleza. Si es bonito es cosa de Dios, si es feo es cosa del diablo. Si es una enfermedad o algo así es consecuencia del pecado. Y en esas tres contestaciones respondemos a todo. Esas estructuras que ven ahí fueron diseñadas por el Creador. Estas orejas no se ven muy bien porque la diapositiva está muy oscura, pero las orejas de estos animales son muy parecidas a las nuestras. Hay orejas que son clavadas, podrían servir para un trasplante de alguna persona que por un accidente, cualquier cosa, haya perdido una oreja. Hablo en serio. Si trasplantamos la piel del cerdo, porque es muy parecida a la nuestra. Cuando hay personas que tienen mucha piel dañada por un incendio, por quemaduras. Bueno, ¿y este cuarteto qué les parece? Parece que van a cantar en cualquier momento, ¿no? ¿Les digo quién es el humano de ahí? ¿Les doy una pista? Bueno, pues aquí les presento, este es el orangután, este es el chimpancé, el gorila y nosotros. Nos parecemos mucho, va en serio. Pero por voluntad de Dios. Así que nuestro grupo zoológico natural son los mamíferos, y dentro de los mamíferos los primates. Porque Dios quiso ponernos, cuando nos creó formando parte integral de la naturaleza. No está la naturaleza ahí y luego nosotros. Esta es una parte de la naturaleza profunda que me interesa que ustedes vean. Porque nos ha traído muchísimos problemas. Como los evolucionistas dicen que venimos de los animales, y nosotros decimos que eso no es así, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y además es cierto, y lo creo así, pensamos que no nos parecemos a los animales, que no tenemos nada que ver con los animales.
Pues Dios, en su orden y en su manera de crear, lo creó todo por agrupaciones naturales. Y nuestra agrupación natural es la de los primates. No nos dejó fuera de la naturaleza. ¿Ah? Bueno, miren, estamos terminando. La creación desde el punto de vista humano. ¿Qué les parece? Si la creación hubiera sido así, no habría problemas. Ya me he enterado que estuvieron discutiendo en el trimestre sobre los temas de la creación. Qué suerte tuve de no estar. Porque parece ser que hubo algunos momentos importantes, ¿no? Motivados por el celo, ¿no? de la verdad y demás. Miren, la creación desde el punto de vista humano. Con eso lo tenemos resuelto. Miren, el día 1 Dios crea las estrellas, el Sol, una de ellas, con su sistema solar, la Tierra y la Luna, el primer día, y se acabaron los problemas. ¿Sí o sí? Ponemos ahí todo el sistema solar y se acabó. Ya todos los problemas de la luz y el primer día y el Sol, el cuarto. El primer día, sistema solar, incluido la estrella. ¿Ah? Bueno, el día 2 yo lo dejaría como está, porque no da problema. De hecho, nadie pregunta por el día 2. ¿Ah? O sea, que se ve que el día 2 es una cosa que... Así que lo he dejado como está. El día 3 le he quitado las plantas, porque nos molesta las plantas ahí. Y entonces he dejado la aparición de la tierra seca, que eso es verdad que ocurrió el día 3. El día 4 lo he dejado totalmente para las plantas. ¿A que está bien? Es decir, antes de crear los animales, crear las plantas, y como hay alrededor de 500.000 de especies de plantas, pues yo creo que hay trabajo para un día. Bueno, luego el día 5 puse la creación de todos los animales en un solo día. Y quité los animales del sexto, por favor. Dejé el sexto día solamente para nosotros. Esto en confianza se lo digo. Porque eso de que esté la creación de los animales terrestres el sexto día juntamente con nosotros nos ha molestado siempre. Entonces, ya que el quinto día Dios crea los animales voladores, los acuáticos, pues también los terrestres. Todos los animales de una vez. Y entonces tenemos el sexto día solo para nosotros. Como la diapositiva está un poquito cortada, por eso no ven día 6 o día 3. Pero este es el día 3 y este es el día 6. ¿Qué les parece? Yo creo que si la semana de la creación hubiera sido así, no tendríamos problemas con Génesis. Pero ustedes saben que eso no fue así, sino que lo que fue es esto. Está muy oscuro, no está en el original así, pero bueno. El planeta Tierra y la luz, el día 1 posiblemente, por eso he puesto la Tierra en interrogante. El 4, el Sol, Luna y estrellas. El 2, lo que hemos hablado del agua y el espacio-cielo. El 3 tendríamos la tierra seca y las plantas. El 5, animales acuáticos y voladores. Y el 6, los terrestres y nosotros. ¿Por qué Dios habrá hecho esto? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué no hizo la creación anterior? La de la lógica. Esta es la lógica humana. Esto es lo que nosotros haríamos si fuéramos creadores. Y esto es un tinglao complicado, que le damos vueltas y vueltas, y mira que hemos discutido, hay páginas y páginas de gente que se ha dedicado a explicar esto. Y el 1 y el 4 ni te digo. Incluso hay partidos, casi partidos políticos, en pro de. Miren, el plan maestro divino de la creación. El día 1 tiene que ver con el 4. Ustedes esto, como ya lo han estudiado, esto me permite ir más deprisa. El día 1 y el 4 tienen relación. Es lo que se llama el plano astral, no de los signos del zodiaco, astral de astro. El Sol es un astro, un planeta es un astro, la Luna es un astro. Entonces ahí está el plano de los astros, día 1 y 4 conectados. El día 2 y el 5 tienen relación, porque aquí Dios crea el agua, bueno, el agua no, la distribuye, y aquí aparecen los animales que viven en el agua. Aquí crea el espacio-cielo y aquí aparecen los animales que se desplazan por el cielo. Aquí aparece la tierra seca y aquí los animales que viven en tierra seca, que son los animales terrestres y por supuesto nosotros, que somos una especie terrestre. Entonces, ¿ven que hay una relación? Miren, Dios es un ser muy, muy inteligente.
Una característica de la inteligencia es la simbología. Somos una especie que crea símbolo. Desde una simple boda, lo que la podemos complicar, cargada de símbolos, que hay bodas que dicen, madre mía, para aprenderse el guión de lo que hay que hacer. Todo está llena, cargada de detalles, de símbolos. Y esto significa cuando la vela la encienden, cuando plantan la semillita y el momento en que uno le canta al otro. Y bueno, hay cantidad de símbolos en la boda. Nosotros tenemos incluso símbolos dentro de la religión, como es la Santa Cena, por ejemplo, el lavamiento de pies, que tiene una carga simbólica. Somos una especie inteligente y, por lo tanto, utilizamos el símbolo. Incluso el lenguaje está cargado de términos abstractos, simbólicos. Entonces, Dios es inteligente y, por lo tanto, también usa el símbolo. Así que cuando Dios planificó la creación, la cargó de significado, hermanos. Y nosotros no vamos a entender jamás la creación mientras solo la tratemos de explicar desde el punto de vista técnico. ¿Cómo puede ser que haya luz el primer día si no hay sol el cuarto? Hermano, no ha entendido todavía nada de la creación. Dios es un ser inteligente que carga la creación de significado y luego dice, ahora voy a ver la tecnología que empleo para que pueda cargar eso de símbolo. Es como si yo fuera escultor y quisiera crear la estatua de, yo qué sé, a la alegría, imagínense, una estatua a la alegría. Pues tendré que ver técnicamente si puedo hacer una estatua que cuando la gente la vea le parezca la alegría. Pues a lo mejor, yo qué sé, levantando manos y un pie, porque el otro, si lo levanto, ya no me puedo sostener. Es decir, me estoy explicando, yo quiero buscar el símbolo de la alegría. Y entonces busco la tecnología que me permita hacer eso. Dios carga su creación de significado y entonces busca que la tecnología le acompañe. Y Él carga toda la semana de la creación de sentido. Eso está lleno de filosofía y de mensajes. Si me están escuchando estudiantes de teología, ahí hay mucha teología en la semana de la creación. La técnica es secundaria, es lo menos importante en la semana de la creación. Lo más importante es por qué Dios hizo esos tándems, por qué esas parejas. Por cierto, toda la creación está llena de parejas. Miren, solamente por que vean, para que vean el orden, lo importante que es para Dios, y con esto terminamos. Miren, Dios creó la luz, el día 1. El día 2... dos cosas, agua y cielo. Yo estoy poniendo algo convencional, porque el día 1 yo pondría más cosas, pondría 2 cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a enredar la cosa. El día 2, agua y cielo. El día 3, tierra y planta. Fíjense que son 2 cosas cada día, 2 cosas. Interesante. Por eso yo el 1 pondría 2 cosas también. Creo que el texto me habla de 2 cosas. El día 4, las lumbreras, pero en realidad son 2 lumbreras, el sol y la luna. Las estrellas habría que explicarlo y tampoco forma parte de esta presentación. Así que sol y luna. El día 5, animales acuáticos y voladores, todo en pareja. Fíjense, 2, 2, 2, 2. Y el 1 y el 4 emparejados, y el 2 y el 5 emparejados, y el 3 y el 6 emparejados, porque están los animales terrestres y el ser humano. ¿Se dan cuenta? 2, 2, 2. Por eso el 1, insisto, y el 4 son 2 también. Y miren qué interesante, el 7 es el sábado. La semana de la creación es simétrica. La simetría es increíble, Dios le da muchísima importancia a la simetría. Toda su naturaleza está cargada de simetría. Incluso Elena G. White tiene una visión, gente de otros planetas, y los ve tan guapos, se nota que es una profeta. Si fuera un profeta, a lo mejor estaría mirando la tecnología que andaba por allí. Y al ángel le hubiera preguntado, ¿y eso que vuela o que hace? Bueno, ella se fijó que eran muy guapos. Y además lo preguntó. No solo lo pensó, lo preguntó. Y además no se lo preguntó al ángel, se lo preguntó a ellos. Y dice, escucha, ¿por qué sois más guapos que en la tierra? Y le dice, porque anduvimos respetando la ley de Dios. Y ella, cuando comenta la hermosura de los que no han pecado de otros planetas, ella destaca por encima de todas las características la simetría. Le llamó la atención de que tenían una enorme simetría.
Pues bueno, la simetría es lo que da la belleza. Hay una ciencia que está trabajando el tema de la belleza desde el punto de vista científico y se ha llegado a la conclusión que las personas más guapas son aquellas que tienen el rostro más simétrico. Dios ha creado todo con una simetría increíble y la semana de la creación es pura simetría. 3 y 3, emparejados 2 a 2. Así que la semana de la creación son 6 días, simetría. Entonces el sábado, ¿qué pasa? Porque parece que rompe la simetría. Pues miren, el 1 lo unimos con el 4, el 2 lo unimos con el 5, el 3 lo unimos con el 6. ¿Y qué hacemos con el sábado? Ahí está el sábado, en medio de la creación, no al final, en medio. ¿Por qué es en medio? Porque la creación, ¿a quién apunta? Al Creador. El sábado apunta al Creador. El sábado es lo que le da sentido a toda la creación. Y el sábado, apuntando al Creador, nos está diciendo que Él es el que llena toda la creación. Y esto tiene además un nombre, Menorá. Y esto no es otra cosa que el candelabro de los 7 brazos. Miren, cuando empecemos a hacer naturaleza profunda, vamos a encontrar unas maravillas que no nos podemos ni imaginar. Mientras solamente interpretemos la naturaleza desde el punto de vista tecnológico y solo veamos que tecnología, y solo veamos anatomía y morfología y fisiología, nunca vamos a ver al Creador en la naturaleza. Porque Dios es un ser inteligente que crea todo con sentido y significado filosófico. La naturaleza está cargada de mensajes teológicos. Así que uno de los mensajes es el orden. Miren, el orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Es la ley del cielo el orden. No es una curiosidad, es una necesidad. No puede haber vida sin orden. Y si el universo está plagado de vida, es normal que haya orden. Y termino con este otro versículo, ahora en serio, créanme. Cristo quiere que estén representados en su iglesia en la tierra el orden celestial. Recuerden el tema del viernes de la cultura, por eso hice ese primer tema, porque ese tema va a salir constantemente. El orden celestial es el que Dios desea que tengamos nosotros con nosotros. El plan de gobierno celestial, la armonía divina del cielo, así queda glorificado en los suyos. Así que Dios nos ayude a ser cada vez más ordenado, social e individualmente, y que todo lo que hagamos lleve ese sello de orden celestial, que finalmente nos tenemos que acostumbrar a ese orden porque es lo que vamos a encontrar en el universo. Que Dios nos ayude.